Esto que comentan del diseño, los sonidos, estaba pensando, sí es un trabajo difícil porque un sonido es un significado, ¿no? También. Y depende de cada público el significado que le va a dar ese sonido. Recientemente en una clase nos comentaba el profesor que cuando se estrenó Rojo Amanecer en uno de los festivales que estuvo en Europa, la escena donde, bueno, toda la película sucede en una habitación y lo que se escucha es el ruido de la plaza, nunca pasan las escenas de la plaza, la masacre, nada. Y decía que fue muy interesante porque ahí sí hubo una falla en el diseño desde su punto de vista, ¿no? Él pensaba eso. ¿Por qué? Porque nosotros como mexicanos sí tenemos contextualizado eso e interpretábamos los sonidos muy bien, pero la gente allá no. Entonces decía que cuando terminó la función, había gente extranjera que se acercaba a él a preguntarle, decía, oye, qué buena película, estuvo maravillosa, muy bien hecha. ¿Qué estaba pasando en la plaza? Y que él no les contestó y que dijo, bueno, yo mejor preferí decirles, ¿tú qué pensabas que estaba pasando? ¿No? Y algunos le decían, era un monstruo, ¿verdad? O sea, a ese extremo de interpretarlo ellos de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues, disculpen que los haya interrumpido, yo quería Sí, está comentar bien. la anécdota. Y pues sí, sí era un monstruo. Bueno, un poco a eso me refería con la pregunta de la construcción dramática en Ah. una película, ¿no? Y la Sí. banda de sonido. No, me pareció muy interesante lo que comentaste. Uno, no, que todo sonido tiene un significado. Y evidentemente esos significados no son siempre universales, ¿no? Y de hecho lo mismo pasa con la música, ¿no? Aunque solemos pensar que la música es un lenguaje universal, de hecho tampoco lo es. O sea, los lenguajes de la música también están codificados culturalmente, ¿no? Pero en el caso de los sonidos pasa eso. Hay ciertos sonidos que efectivamente, como tú comentaste, en esa película, todo lo que estaba fuera de cuadro, los mexicanos sabíamos que estaba pasando, pero en otro público no, y de pronto un sonido solo de pronto no tiene la capacidad de dar la información que da una imagen, ¿no? Por eso justamente lo audiovisual del cine tiene esa gran capacidad de que juntos, ¿no?, hacen cosas increíbles. La imagen sola, el sonido solo no lo pueden hacer, ¿no? Sabemos que la radio, ¿no?, como medio acusmático, es decir, de sonido sin imagen, tiene una gran posibilidad de comunicación, pero nunca la del cine, ¿no? Y ver solo imágenes tampoco. Y otra cosa, ¿por qué una película como esa nunca ve las escenas de afuera, ¿no? Hay algo que es muy común en nuestro cine, que lo diferencia brutalmente del cine de Hollywood, es que muchas veces no puedes mostrar lo que quisieras por una cuestión de producción, ¿no? O sea, cómo produces en México con los presupuestos que tienes la plaza del 68 llena y con lo que sucedió después, o cómo haces una película histórica y realmente muestras todas, ¿no? Ahorita que tuvimos el bicentenario y el centenario de la Revolución hubo generosos presupuestos para algunas películas y entonces pudimos ver algunas películas de época más o menos bien producidas, pero en general es muy difícil. Y entonces de pronto ahí el problema es de otra índole. Si en una industria grandotota como la de Hollywood, más bien el asunto, muchas veces el diseño es que todo se ve. O sea, si vas a hacer una película de época y va a haber batallas, pues va a haber muchas batallas y vas a ver todos los muertos que puedas y todos los balazos que puedas. Y entonces el asunto del diseño tiene mucho que ver con cómo le pongo a todo eso que estoy viendo y que a cada momento pasa los sonidos. Y de pronto en una película mexicana el asunto es cómo colaboro con el sonido aquello que no voy a poder tener en la imagen y no por una decisión muchas veces estilística del director, sino por producción no puede mostrar eso, ¿no? Entonces ahí entra una parte muy interesante justamente de cómo con el sonido colaboro y abundo en una parte narrativa que la imagen no va a poder abundar, ¿no? En ese sentido el sonido muchas veces tiene mucho que colaborar porque efectivamente te puede dar información de manera mucho más económica que lo que implicaría poder tener esa imagen en Ajá. pantalla, ¿no? Y a mí me gustaría agregar una cosa a lo que está diciendo Samuel, y esto tiene que ver con la concepción que tiene incluso el director de sonido. Yo sí considero que la labor fundamental sería poner lo que no está. Evidentemente tenemos que ayudar a que suceda lo que está tácitamente. Un diálogo,
porque se habla en los labios, un auto porque se ve que se enciende, lo que sea, ¿me entienden? Eso, pues claro, tiene que estar. Pero cómo está, qué nivel tiene, cómo suena, eso es otra cosa. Y eso es una información subliminal, quisiera decirlo, intangible, que no necesariamente deja de tener este grado de sorpresa. Es decir, si tú escuchas un diálogo entre dos personas en una cama y están hablando así, lo tienes que oír, tienes que ir al cine y escucharlo. Pero, en este caso del ejemplo, tienes que escucharlo aun cuando se entienda que se están susurrando. La diferencia entre cómo llegar a esta posibilidad de que nadie se pierda el diálogo y además se entienda que están susurrando, ese es un... Y muchas veces lo que estamos nosotros haciendo cuando cortamos sonido, cuando mezclamos o con los colaboradores que estamos buscando que sí, evidentemente cubramos la parte tácita de lo que sucede, pero también con una dirección hacia lo que no es tangible, hacia lo que no está sucediendo. Pero hay una presencia constante que no se va a ver, pero que sí la vas a escuchar. Ese es el mejor de los casos, pero incluso una escena mucho más sencilla, como podría ser una conversación en un comedor, en una mesa, durante una cena, tiene una carga emocional de cosas que están pasando, que no son tácitas, no son solo el diálogo, no son la música, ¿me entienden? Y es un poco lo que decía Neri, hemos estado entonces entrando al terreno de lo que hacía antes la música exclusivamente, que llegaba un poco más a la parte visceral, sin que fuera nada más no sé si estoy haciéndome bolas o...